Buenas, buenas, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video. En esta ocasión vamos a alejarnos un poco de actualidad y vamos a retomar una sección que había empezado previamente el año pasado en el canal, donde mi intención era hablar sobre empresas que hayan marcado la historia de la lucha libre. En aquel video había hablado de Super World Sports, empresa fundada por Genichiro Tenryu al principio de los 90. En esta ocasión vamos a hablar de otra empresa japonesa, fundada también en la década del 90 en Japón, que marcó un antes y un después en la lucha libre, sobre todo en el género Deathmatch. Estamos hablando de Big Japan Pro Wrestling, conocida en japonés como Dai Nihon Puroresu, creada por The Great Kojika y Kendo Nagasaki, dos luchadores que venían de la vieja escuela de All Japan, y eso también llevó a que hicieran varios tours por Estados Unidos. Dos luchadores muy importantes y muy históricos dentro de la escena japonesa, y que crearon esta promoción que ya lleva 30 años en actividad y marcó un antes y un después en un género tan polémico como es el Deathmatch. Antes de continuar con el video, les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, que comenten qué les parece Big Japan Pro Wrestling, si alguna vez vieron algo de Big Japan Pro Wrestling, si les interesa alguna lucha de la promoción. Voy a estar dejando un link con varios links para que vayan viendo luchas, recomendaciones personales. Yo cubrí la promoción en el año 2017-18 por ahí, y me volví un enfermo del Deathmatch gracias a Big Japan. Es una empresa que le tengo mucho cariño y hoy en día no está pasando el mejor de los momentos. Pero bueno, vamos a repasar toda la historia, vamos a repasar por qué es una promoción que marcó un antes y un después en el género y en la escena independiente de Japón. Así que comencemos con el video. Bueno, muy bien, vamos a hablar de la fundación de Big Japan Pro Wrestling. Sus dos principales mentores fueron The Great Kojika y Kendo Nagasaki. Estos dos luchadores japoneses vienen de la vieja escuela del puroresu. Empezaron sus carreras en la década del 60 en Japan Pro Wrestling, o sea, estamos hablando de previo al inicio de New Japan y All Japan, o sea, para que se den una idea de hace cuántos años ellos venían luchando. Y ambos hicieron su carrera en Estados Unidos, sobre todo en los territorios del sur, en Florida, en Texas, en Houston, en Dallas, en California, y en algunos estados del centro como Detroit, como San Luis, como Ohio. Tanto Nagasaki como Kojika coincidieron en eso. Los estados del sur en Estados Unidos tenían la particularidad de estar muy basados en brawls, ¿sí? Recomiendo sobre todo la década del 80, que miren luchas de territorio de los años 80. Es pura piña, pura adrenalina, mucha sangre, muchas estipulaciones. De ahí venían Kendo Nagasaki y The Great Kojika. De hecho, Kendo Nagasaki tuvo mucha importancia en Estados Unidos. Llegó a tener un rol muy importante en Pro Wrestling USA, en WCW también. De hecho, fue uno de los que llevó a The Great Muta y fue muy relevante en el push que WCW le dio a Muta en su momento. Sin embargo, ya tenía una carrera muy extensa y decidió volver a Japón en la década de los 90. Y The Great Kojika se había retirado en el año 86 en All Japan, entonces estaba alejado del wrestling. Y luego decidieron fundar en pleno auge del Deathmatch, porque recuerden que estamos en la década del 90, que es el auge del Deathmatch, con Frontier Martial Arts, Atsushi Onita como el ace de la promoción, que se hizo descomunalmente famosas por su lucha de explosiones, entre las cuales podemos incluir a luchadores como Terry Funk, que obviamente un luchador del sur de Estados Unidos y un gran brawler. Pero volviendo al tema, Kojika y Kendo Nagasaki fundan Big Japan Pro Wrestling, pero el propósito de Big Japan no era hacer solo Deathmatch, sino también formar su propio dojo con luchadores que estuvieran cercanos a un estilo más clásico del puro. Todo esto viendo también el caché del cual venían Kendo Nagasaki y The Great Kojika. Nagasaki también enseñó mucho en la academia de los Hart en Canadá, entonces a veces se tiene el pensamiento de Big Japan es solo Deathmatch, pero no, también tiene una base muy importante de puro, sobre todo un puro muy al estilo de Kings Road, ¿sí? Muy al estilo de All Japan, del año 90, 80. Vamos a hablar también de la división Strong, que es una de las bases primordiales de la promoción, pero vamos a enfocarnos en el Deathmatch, que es la primera disciplina que explotaron y con la que pudieron establecerse en la escena indie japonesa. Como comenté, Big Japan se fundó en el año 1995 con Frontier Martial Arts en el apogeo de su popularidad. Justo cae el retiro de Atsushi Onita, que quería seguir una carrera como actor, pero bueno, eso después se truncó. Pero también había otras promociones un poco, o mejor dicho, una escala un poco más baja que Frontier Martial Arts, pero que seguían un poco la onda, como por ejemplo Wing o incluso IWA Japan, que tiene un torneo muy famoso del Deathmatch que recomiendo que lo vean. Y Big Japan se aleja completamente
del enfoque estilístico que tenía estas promociones, ofreciendo un deathmatch llamativo pero por otras razones. El fuerte de Frontier Martial Arts eran las luchas de explosiones. Luchas hardcore, se me vienen a la mente las luchas entre Masato Tanaka y Mike Awesome, que hay un video sobre eso en el canal. O luchadores como Mr. Ganosuke. Bueno, muchos luchadores. De acá salen también Mr. Pogo, Tarzan Goto, que tiene con Onita el primer deathmatch calificado por Tokyo Sports como lucha del año, en el año 90. Era realmente una escena que estaba en su pleno apogeo. Pero las luchas seguían siempre un mismo patrón, ¿no? Explosiones, alambres de púa o hardcore, lucha hardcore con sillas, mesas, spots peligrosos. Un estilo muy duro, muy recio, como acostumbra en Japón, con golpes muy duros. Y bueno, después se fueron enfocando un poco más por el otro lado, pero eso es para otro video, cuando se retira Tsushi Onita y emerge la figura de Hayabusa. En cierta forma, Big Japan agarra esa corriente, ese fervor que había en el público por los deathmatch, y lo lleva al otro extremo, ¿sí? ¿Y qué es llevarlo al otro extremo? A luchas que involucran pirañas, por ejemplo. En la lucha tenías que meter a tu oponente en una pileta de pirañas y taparlo por al menos unos segundos y que, bueno, se lo comieran las pirañas. Esta lucha la tuvieron Kendo Nagasaki contra Mitsuhiro Matsunaga. Yo voy a dejar los links igual abajo. Eran luchas desprolijas en su mayoría, brawls con poca estructura, pero que vendían morbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estipulaciones eran muy extravagantes y mucho más peligrosas incluso que las luchas de explosiones. Imagínense. También hay otra lucha en la que estuvo Axel Rotten y Yoshi Nakamaki contra Kendo Nagasaki y Seiji Yamakawa. Varios globos gigantes arriba del ring. Esto en Korakuen Hall, con lo que representa Korakuen Hall, es un recinto no tan grande. Unos globos encima del ring que después de determinado tiempo explotan y caen tachuelas al ring. Muy peligroso realmente, muy peligroso. Sobre todo por el lugar donde lo hacen, ¿no? Y bueno, también seguían esta corriente de deathmatch con alambre de púas. Hay una lucha donde Mitsuhiro Matsunaga pelea contra un cocodrilo. No es una lucha, no parece una lucha. No hay acción casi. Pero el tipo se metió adentro del ring con un cocodrilo. Otra estipulación que también es muy particular, porque vos decís, ¿en qué suma esto a la lucha? No sé, pero es extravagante y vende. Los luchadores se suben a una escalera y tienen que llevar una plataforma en el medio del ring. Y abajo de esa escalera hay toda una red de alambres de púas. Entonces, el combate empieza cuando todos los luchadores son lanzados a esa alambre de púas. Y el combate después sigue como si fuera un combate normal. O un combate normal deathmatch. Eso también, bueno, luchas que involucran fuego. Que eso también se vio en Frontier Martial Arts, pero a un nivel mucho más disminuido que lo que acostumbraba Big Japan. Porque Big Japan hizo muchas luchas que involucraron fuego. Una incluso dentro de Korakuen Hall. Pero estamos hablando de ese nivel de peligrosidad y de exigencia. Luchas que involucran electricidad o luchas que involucran una plancha de clavos. ¿Se acuerdan del spot en el que Moxley cae contra una plancha de clavos? Bueno, eso en Big Japan era muy común. Ahora no tanto, pero en esa época era muy común. Y en ese sentido ellos empezaron a modernizar el deathmatch, sacarlo de la comodidad de la lucha de explosiones. Creó un revival en el género que estaba disminuyendo con el retiro de Onita, con Frontier Martial Arts queriendo ir por otro lado, más ligado al Sports Entertainment, que bueno, eso da para otro video, pero no viene al caso. Y promociones como Wing y AWA Japan que estaban en la cuerda floja y que a los pocos años desaparecerían. Big Japan copó el terreno del deathmatch y creó grandísimas figuras a partir de esto, como el caso de Tomohaki Honma, el caso de Minoru Fujita, el caso, bueno, aprovechó el Mitsuhiro Matsunaga, que iba a ser el reemplazante de Onita en Frontier Martial Arts, y trajo mucho público Matsunaga. También el caso de Ryuji Yamakawa, Yoshi Nakamaki, Shadow WX. Bueno, un montón de luchadores que empezaron a ganar muchísima popularidad por estos deathmatch peculiares. Y al mismo tiempo crearon una camada de luchadores entrenados bajo las viejas premisas del puro. Pero el punto de inflexión llega cuando Kendo Nagasaki deja la promoción en el año 99 y queda de Great Kojika a cargo. Esto hizo que Big Japan se asociara con Combat Zone Wrestling, la nueva promoción emergente de Estados Unidos que replicaba algo parecido a las locuras que hacía Big Japan en Japón. Big Japan tuvo muchas alianzas a lo largo de su historia. La más conocida es la que tuvo con Combat Zone Wrestling, pero antes de esa relación, en el año 96 tuvo una breve rivalidad interpromocional con New Japan Pro Wrestling, que de hecho hasta tuvieron luchas en un Tokyo Dome. New Japan
le pasó por encima, pero bueno, Big Japan necesitaba la exposición y qué mejor que luchas de una rivalidad en Tokyo Dome, ¿no? Rivalidad más importante para la promoción fue aquella que tuvieron con Combat Zone Wrestling, en ese momento todavía liderada por Sandy, en la que convirtieron a Sandy en una estrella enorme en Japón. Hubo muchos luchadores de CCW que fueron para allá, caso de, bueno, el mismo Sandy, Nick Gage, Wife Beater, Trent Acid, varios nombres muy interesantes de la escena norteamericana que traían la locura de CCW, que es una empresa que también merece un video aparte, que en Estados Unidos hacían cosas que eran impensadas para la época. Estamos en una época que Big Japan ya tenía estrellas establecidas, ¿no? Sobre todo Tomoaki Honma, Shadow WX, que ya lo mencioné, Ryuji Yamakawa, pero esta rivalidad con CCW trajo muchos problemas para Big Japan. Primeramente porque dos de sus estrellas principales, Honma y Matsunaga, durante esta rivalidad se fueron de la promoción. Se fueron porque no les estaba gustando el manejo que tenía. CCW copó mucho en la rivalidad, hasta el punto que Sandy, que hasta fue campeón mundial en la promoción. Había mucho problema de ego y CCW quería copar Big Japan básicamente para hacer negocios en Japón. Y Big Japan no recibía el mismo trato cuando iba a Estados Unidos. Si bien había luchadores que iban allá, como el caso de Jun Kasai, por ejemplo, que tiene varias luchas bastante lindas en CCW, la promoción como que no era tratada de la misma forma en Estados Unidos. Hay un evento muy importante en Big Japan, en el año 2001, que se llama Ante Up, en la que se resume esta rivalidad entre Big Japan y CCW. Ya para esta altura Tomoaki Honma se había ido de la promoción, pero Matsunaga había quedado como el campeón máximo de Big Japan. Y Sandy le gana el campeonato y Matsunaga se va de la promoción. Y cuando Sandy gana el campeonato, en el año 2002 no vuelve a Japón, porque se había terminado la relación. Nunca se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo que se terminó la relación. Muchos se lo adjudican a que este evento Ante Up, que se hizo en el Yokohama Arena, que es un recinto enorme, aparentemente Big Japan anunció un público cercano a las 12.000 personas. Pero está tan oscuro el público que realmente no se sabe y no hay un ambiente como si fuera de 12.000 personas en el recinto. Después de que Sandy le gana la lucha a Matsunaga por el campeonato, hace una promo en Shoot diciendo que se terminó la relación entre CCW y Big Japan. Sandy se lleva el campeonato a Estados Unidos y deja la promoción un año sin el campeonato. Imagínense el problema que creó esto en Big Japan. Estamos hablando de una época que ya tenía a Daisuke Sekimoto en su roster, que de hecho es el main event, porque Sandy no es el main event de la jornada, sino que es el semi-main. En el main event lucharon Sekimoto y Mens Teiyo contra Kintaro Kanemura y Ryuji Yamakawa. O sea, estamos hablando de que en el evento más importante hasta el momento en la historia de Big Japan, Sandy hace una promo diciendo que se termina la relación y se lleva el campeonato un año. Y no lo devolvió en un año, No lo devolvió un año. Big Japan estuvo sin campeón Deathmatch un año, hasta que volvieron a hacer un torneo para establecer un nuevo campeón. Y se terminó ahí la relación. Esto provocó que se fuera Matsunaga y que la promoción tuviera una suerte de crisis. Pero al mismo tiempo surgían luchadores como Daisuke Sekimoto, como Abdullah Kobayashi, como Jun Kasai, como Ryuji Ito, que crearían una de las camadas más importantes para el Deathmatch y que volverían a restaurar un nuevo auge del Deathmatch a fines de la década del 2000 y principios de la década del 2010. Durante esta nueva década, Big Japan también transformaría su concepción de los Deathmatch. Ya había quedado obsoleta esa mirada tan desprolija y tan cercana al caos que brindaban sus Deathmatch, y pasaría a su lado Kings Road al Deathmatch. Luchas estructuradas, con spots puntuales, construyendo de a poco la acción y focalizándose mucho más en la psicología y en la emoción de los clímax de los combates. Es decir, que hicieron del Deathmatch algo más ligado a lo que ofrecía All Japan en la década del 90, sin perder la formación de ciertos luchadores, como es el caso de Daisuke Sekimoto, como es el caso de un luchador que agarraron de Frontier Martial Arts como Yoshito Sasaki, o el surgimiento de otros luchadores strong como Yuji Okabayashi, como la presencia de un luchador que venía de DDT como Yuji Ishikawa, que también hizo Deathmatch y fue una gran estrella del Deathmatch a finales de los 2000 y principios del 2010. Entonces ya había dos separaciones muy importantes en Big Japan. La división Strong, focalizada mucho más en el Kings Road, un estilo mucho más clásico, mucho más puro, dentro del purores. Y la división Deathmatch, que pasaría a tener una estructura de Big Match, ¿sí? Luchas más parecidas en cuanto a estructura, haciendo un gran uso de los tubos de luz,
¿sí? Los famosos tubos de luz, que CCW también ayudó a popularizar, pero con Big Japan se volvió algo corriente, sobre todo las luchas de Abdullah Kobayashi, y surgirían otros luchadores jóvenes, ¿no? Bueno, está la popularidad creciente de Jun Kasai, que tiene un deathmatch con Ryuji Ito, que es una bestialidad. Abajo les dejo el link para que lo vean, que esa lucha fue la primera y única lucha hasta el momento que Tokyo Sports le dio a Big Japan como mejor lucha del año. Un combatazo espectacular. Nos distanciamos del caos del deathmatch que venía de Frontier Martial Arts, incluso de cierto melodrama que tenían esas luchas, y nos alejamos también de las excentricidades que ofrecía Big Japan a fines de los 90 y principios de los 2000. Y acá nos centramos en otro tipo de deathmatch. Pero Big Japan se estableció como una empresa mainstream dentro del género y abriéndose camino en el Strong, ¿sí? En la división Strong. También tenía una división junior, pero fue un poco más inconstante. Tajiri, por ejemplo, el Yoshihiro Tajiri, que después estuvo en ECW y en WWE, fue campeón junior en Big Japan y tuvo varios años luchando para ellos, pero fue siempre de manera muy constante esta división. Jun Kasai fue el campeón también de la división junior, bueno, Trent Acid también representando a CCW, pero el fuerte era la lucha heavyweight para Big Japan, ¿sí? Y a todo esto también surgieron otros nombres, como por ejemplo, a fines de los 2000, o mejor dicho, a mediados de los 2000, como Yuko Miyamoto, que venía de Triple 6, de 666, o Isami Kodaka, que venía de Kaientai Dojo, o Masashi Takeda, que viene a ser un discípulo de Jun Kasai. Es decir, Big Japan logró sentar las bases en su roster. No solo en el deathmatch, sino también en la división Strong, trayendo luchadores de afuera, como mencioné el caso de Ishikawa, como el caso de Takashi Sasaki, que si bien no era un luchador que se especializara en deathmatch, en Big Japan se convirtió en una estrella en esta materia. Se establecieron figuras como Ryuji Ito, como Abdullah Kobayashi, que Abdullah Kobayashi, el personaje, era una especie de discípulo de Abdullah the Butcher. Entonces, Big Japan vivió una época de esplendor, hasta, diría, a mediados del año 2015-2016, con una división Strong llena de estrellas, con un Daisuke Sekimoto en un momento no solo luchístico, sino de popularidad muy alto. Hay un combate que tiene con Yuji Ishikawa que es una bestialidad. Son combates durísimos, durísimos, de golpes y cabezazos durísimos. Hay otra que también tienen Yuji Okabayashi y Yoshihito Sasaki, que también Yoshihito Sasaki empieza a pegar cabezazo a los Shibata, a Okabayashi, y comienza a sangrar de una forma descomunal, ¿sí? Son luchas muy físicas, muy duras, y para 2015 y 2016 llegó el problema, porque todos estos luchadores les daban un push exagerado y necesitaba renovarse en cuanto a estrellas, pero la renovación nunca llegó o llegó de forma más inconstante, como suele ser la historia de Big Japan. Big Japan empieza a empujar a ciertos luchadores como Hideyoshi Kamitani, que hoy en día es el ace de la promoción, a Daichi Hashimoto, el hijo de Shinya Hashimoto, que venía de Zero One, a otros luchadores como por ejemplo Yuya Aoki, viniendo más para acá, en la división Strong, luchadores en el Deathmatch como Masaya Takahashi y Takayuki Ueki, que luego formarían la tercera generación de Chimidoro Brothers. Otros luchadores como Takumi Tsukamoto aprovechaban la popularidad de Yankee Chukenshu con Yuko Miyamoto y Isami Kodaka, que se convirtieron en un tag muy popular en Japón. Pero nunca pudieron hacer el cambio generacional y seguían recayendo en nombres como Abdullah Kobayashi, que ya físicamente estaba y está muy diezmado, en Yuji Ito. Hay un reinado de Masashi Takeda fenomenal por el año 2018. Esa época del Deathmatch en Big Japan todavía es muy rescatable y tiene unos clásicos realmente. Donde Masashi Takeda era campeón de Freedoms, la promoción que funda Takashi Sasaki cuando se va de Big Japan por el año 2012-2013. Y campeón de Big Japan, ¿sí? Freedoms siguió la misma onda de Big Japan, ¿sí? Las mismas estructuras de las luchas. Pero Big Japan comenzó a quedarse estancada. Empezó a quedarse estancada en nombres. La nueva generación no tenía el mismo empuje. El Deathmatch, en cuanto a estructura, no se volvió a revitalizar y eso hizo que sufriera mucho la escena. Tuvieron otra alianza con CCW y WXW desde el 2012 hasta el 2015 más o menos, que fueron a luchar nombres como Big Van Walter, por ejemplo, en la división Strong, el actual Gunther en WWE. Y la alianza esa llegó a su fin también, que empezó a perder público, empezó a perder interés en las storylines, cambios titulares inexplicables e inentendibles por momentos. Tuvo un resurgimiento cuando apareció un tag team muy conocido hasta el día de hoy, que están fuera de la promoción, que es Astronauts, ¿sí? Takuya Nomura, que salió del dojo de Big Japan, y Fuminori Abe, que son dos luchadores juniors. Takuya Nomura por ahí puede ser un poco más heavyweight, la puede disimular por ese lado, pero que seguían esta onda de
de Big Japan, de la división Strong, pero lo llevaba con un estilo mucho más rápido y mucho más ágil. Y mucho más duro incluso de lo que ya era. Pero Ostronats terminó yéndose de la promoción. Big Japan en los últimos tiempos, sobre todo después de la pandemia, empezó a sufrir una gran ida de talento, ¿no? Entre ellos, el más doloroso, que hace poco anunció que iba a pasar a ser freelancer, Daisuke Sekimoto, estrella de la división Strong, uno de los pilares de la promoción, junto a Abdullah Kobayashi y Ryuji Ito. Y comenzó a irse el talento joven, sobre todo, Ostronats. Takuya Nomura y Fuminori Abyss son freelancers creo que desde mitad del año pasado. Y le quedó un roster muy corto a la promoción, ¿sí? No supieron aprovechar el talento que tenían y empezaron a quedarse sin talento propio. Muchos empezaron a participar como freelancers en la promoción. Empezaron a bajar muchísimo la audiencia en vivo. Y Big Japan hoy en día está en una etapa de crisis. Un roster muy corto, storylines que no interesan, luchas que cada vez son menos llamativas. Abdullah Kobayashi sigue siendo campeón de la división Deathmatch y físicamente está muy diezmado, ya no es el mismo. Entonces, al no poder hacer el recambio generacional, la promoción hoy en día está en una etapa muy sensible. Y sumado a que se fueron varios luchadores, no hay mucha esperanza en cómo puede llegar a seguir Big Japan. Después de 30 años, es una promoción que ha dado muchísimas alegrías y han pasado luchadores de una calidad impresionante. Y hoy en día es una promoción que sigue haciendo shows, sigue haciendo giras, pero cada vez interesa menos, ¿sí? Me preocupa el estado al que pueda llegar porque no tiene nombres interesantes realmente. Y veremos hasta dónde llega. Pero ojalá que logren reponerse de este momento, porque es una promoción que no solo revolucionó el Deathmatch, sino que también representó una revolución a la escena independiente, ¿sí? No se puede hablar de DDT si no hablamos de Big Japan. No se puede hablar de Freedoms, que viene directamente desde Big Japan. Es decir, la influencia de Big Japan en el wrestling deathmatch moderno es innegable, ¿sí? Incluso en las promociones americanas como Combat Zone Wrestling, como GCW, como incluso también ICW No Holds Barred. Es decir, el deathmatch hoy en día sigue vigente en parte por Big Japan, a pesar de que Big Japan es una promoción que se apagó mucho en los últimos años. Pero realmente recomiendo que miren y estudien la historia de esta promoción, porque no solo la calidad luchística es impresionante, sino que es una promoción que le abrió camino a muchísimas otras promociones que hoy en día son muy importantes para entender la lucha libre, tanto de Japón como de Estados Unidos, como de varias partes del mundo también, porque también existe la lucha libre ultraviolenta o el deathmatch en México, en el Reino Unido, incluso los locos de Rusia que hacen cada animalada, y sobre todo la popularización de los tubos de luz, que Big Japan contribuyó muchísimo a eso. Y hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya interesado la historia de Big Japan. Reitero que dejo un link en la descripción con varios links a varias luchas de la promoción a lo largo de toda su historia. Suscríbanse, denle me gusta, compartan el video, les agradezco por siempre estar ahí presentes y nos estamos encontrando en otra ocasión. Hasta luego.